Hola nuevamente. En esta sesión profundizaremos en algunos de los conceptos de los protocolos más comunes de la capa de aplicación del modelo TCP/IP y comenzaremos con tal vez el protocolo más utilizado hoy en día, el más reconocido sin duda y el protocolo que más cercano podemos tener como ejemplo para explicar muchas cosas de cómo funcionan las redes. Y estoy hablando del protocolo HTTP o Hypertext Transfer Protocol y también su variante HTTPS. Bien, antes de ingresar directamente en los conceptos de HTTP y HTTPS como tal, como protocolos mismos, quiero detenerme un poquito y revisar más bien un concepto general de cómo funcionan las aplicaciones en red, lo cual nos va a dar bastante idea de cómo funcionan en realidad todos los protocolos. Lo primero que tenemos es una máquina, puede ser un PC, ¿cierto? O un servidor, puede ser cualquier tipo de dispositivo de red. Y en el otro extremo también tenemos otra máquina que puede ser generalmente un servidor cuando se trabaja en el modelo cliente-servidor. Bueno, todos los protocolos funcionan de la misma manera, de manera similar. Cuando una aplicación generada aquí en el cliente, vamos a explicar esto como cliente. Cuando una aplicación se genera en el cliente y esta aplicación luego agrega los datos de transporte, los datos de IP, construye un paquete IP y lo encapsula luego en una trama, y esa trama posteriormente es enviado al medio físico en formato binario. Una vez que se recibe en el otro extremo, se inicia un proceso que se llama desencapsulación, donde se produce el fenómeno inverso y cada capa se va eliminando, cada encabezado se va eliminando hasta que finalmente se mantienen los datos originalmente generados en la capa de aplicación del cliente. En otras palabras, podemos decir que la capa de aplicación del cliente se conecta directamente con la capa de aplicación del servidor. Bueno, ¿qué es lo que sucede en realidad? Los servidores no son más que un dispositivo de red común y corriente, pero la diferencia es que dentro de estos servidores existen servicios, distintos servicios. Por eso recibe el nombre de servidor. Normalmente hay gente que asocia el servidor con un computador más avanzado, que tiene hardware más caro, pero en realidad un servidor simplemente es un dispositivo de red que tiene servicios de software. Entonces, por ejemplo, un administrador de red que ejecute un software llamado Apache, que es uno de los más conocidos, que es un servidor web, ¿cierto? Cuando en el sistema operativo de este servidor, esta aplicación llamada Apache empieza a funcionar, es decir, se inicia en la memoria RAM del computador, lo que sucede es que inmediatamente el stack TCP/IP le asigna un puerto. En este caso, como veíamos en los capítulos anteriores, HTTP utiliza el puerto 80, ¿ya? Simultáneamente en este equipo pueden haber también otros servicios, por ejemplo, un servicio de DNS que corre en el puerto 53, como tal vez ya ustedes saben, y supongamos tal vez un servicio FTP en el puerto 21. ¿Ok? Esto quiere decir que este servidor está en este momento ejecutando 3 aplicaciones en su memoria y esas aplicaciones han abierto un puerto que las identifica a cada una de ellas. Entonces, cuando desde el cliente viene una conexión originada obviamente en una máquina remota y destinada hasta este servidor, esa conexión o esa sesión tiene distintos parámetros
Y uno de los parámetros más importantes, evidentemente, que son las direcciones IP, que vamos a ver más adelante. Si solamente por el ejemplo decimos que el cliente tiene la IP 10.0.0.1 y el servidor tiene la IP 10.0.0.2, ¿cierto? Estas direcciones IP nos van a permitir direccionar en la capa 3, quiere decir que cuando haya un router de por medio, este router va a saber que en realidad los datos que tiene que eh, reenviar se encuentran en esta tarjeta de red. Bueno, la verdad es que tendrían que ser subredes distintas, así que aquí vamos a poner un 20 mejor para que el ejemplo sea más claro. Entonces, las direcciones IP nos sirven, en realidad le sirven al router para decidir, bueno, si la comunicación quiere ir a la IP 20.0.0.2, lo envío hacia allá o hacia allá, ¿hacia dónde? Entonces, este router reenvía los datos acá. Y una vez que los datos llegaron ya a esta máquina, se necesita otro tipo de direccionamiento, que es el direccionamiento de la capa de transporte. Y ese direccionamiento son justamente los puertos. Bien, entonces esta consulta que ya llegó aquí gracias a que el protocolo IP correctamente trajo esta consulta hasta este servidor, todavía tenemos que iniciar la sesión en alguna de las aplicaciones. Si esto es una consulta HTTP, desde el lado del cliente viene destinado a abrir el puerto 80 y consultar en una aplicación que se llama Apache. Y esta aplicación en la memoria del servidor va a responder o no, dependiendo de sus propias configuraciones, a la consulta del cliente. Si es que viene otra consulta destinada, por ejemplo, al puerto 21, que es una consulta FTP, va a llegar a través del protocolo IP a esta misma máquina, pero internamente, al ser una consulta del puerto 21, en la memoria RAM del equipo se va a direccionar esta vez a la aplicación FTP, no a la aplicación Apache. Bien, esto lo podemos explicar de una manera muy sencilla. Permítanme abrir un poco aquí mi terminal. Y podemos ejecutar simplemente un telnet, ustedes también lo pueden hacer con Windows, un telnet a netlearning.cl. Si yo presiono Enter, van a ver ustedes que en este momento la máquina está tratando de iniciar una sesión, pero no va a pasar nada, esto se queda detenido. La verdad es que sucede lo siguiente. Voy a simplemente apretar Control C para no demorar más. Si ustedes recuerdan, en los capítulos anteriores vimos que Telnet era un protocolo que usaba el puerto 23. El puerto 23, por lo tanto, en mi ejemplo, voy a correr esto un poco por acá. En mi ejemplo, lo que está sucediendo aquí es que la consulta Telnet que yo estoy enviando, Telnet, llega probablemente hasta acá, hasta esta máquina, pero no hay ninguna aplicación que se llame Telnet que tenga el puerto 23 abierto en este servidor. Por lo tanto, esa consulta va a expirar probablemente por un timeout. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo a este Telnet lo redirijo al puerto 80 de la máquina www.netlearning.cl? Si ustedes se fijan, en este momento dice conectado. Bien, ahora, Telnet no me va a mostrar ningún dato porque el puerto 80 está destinado a la aplicación Apache y esta aplicación Apache no entiende el protocolo Telnet que yo le estoy enviando, sino que entiende solamente HTTP. Pero el ejemplo vale para que ustedes vean que sí se conectó. Ajá. Es decir, este Telnet yo lo redireccioné esta vez hacia el puerto 80. Por lo tanto, esta aplicación sí aceptó la conexión. Ahora, no va a haber un intercambio de datos porque esta aplicación va a desconocer el tipo de formato que se está enviando. Recuerdan que la capa de presentación del modelo OSI, que hoy en día está fusionada en la capa de aplicación, es la encargada de gestionar esa codificación. Pero la sesión se mantuvo abierta. Todas las aplicaciones tienen este principio de que funcionan en un servidor y abren un puerto en la memoria para poder interactuar directamente con una aplicación. Bueno, dicho eso, los invito a hacer un ejercicio práctico
y por favor, debajo de este video he dejado un link que ustedes pueden descargar inmediatamente con un archivo denominado ejemplo captura HTTP. Y este archivo ustedes lo tienen que abrir con una aplicación llamada Wireshark. También ahí mismo en el link en la descripción dejé el link para que ustedes puedan descargar Wireshark en sus computadores y puedan abrir el ejemplo de esta captura. Yo en este momento voy a abrir, aquí está, este es el ejemplo. Y voy a tratar de mover la pantalla un poco para que se pueda ver bien. Voy a tratar de adaptarlo lo más posible. Aquí creo que está, ahí. Bueno, este software, Wireshark, que ustedes lo pueden descargar gratuitamente, en realidad es un analizador de tráfico. Les sugiero que pausen el video si quieren, descarguen la aplicación y una vez que esté instalada pueden abrir este archivo con la aplicación tal como lo estoy mostrando yo en pantalla. Pueden poner pausa si gustan o si no, pueden observar y después intentar por ustedes mismos. Lo que yo les compartí fue una captura de tráfico HTTP y quiero que veamos algunas cosas importantes. En este caso voy a analizar este paquete que estoy seleccionando, el paquete número 4, y van a ver lo siguiente. El origen de esta conexión es la IP 172.17.2.16 y que va con destino al servidor 190.110.123.76 utilizando el protocolo HTTP. Y aquí podemos ver algún tipo de información más puntual. Si miramos acá abajo, tenemos el modelo TCP/IP invertido. Desde abajo tenemos la información de la capa de aplicación, esto es el protocolo HTTP, ustedes ven, recuerden la aplicación HTTP. Luego tenemos la información de la capa siguiente, que es la capa de transporte, y en este caso se trata de la información del protocolo TCP, Transmission Control Protocol. ¿Sí? Alguna de información que podemos ver aquí es que se trata de un paquete que va con destino al puerto 80. Luego vemos la información de la capa 3 y aquí estamos viendo el protocolo IP versión 4, donde podemos identificar exactamente las direcciones IP de origen y destino de esta conexión. Y finalmente tenemos información relativa a la capa 2 y prácticamente a la capa 1. Esto es el modelo TCP/IP inverso. Wireshark es una herramienta excelente para poder administrar tráfico, no administrar tráfico, para poder analizar tráfico. Y es bien valioso que todos ustedes puedan darse el tiempo de poder interpretar lo que esta aplicación muestra. No es para nada sencillo, para nada, pero esperamos que después de estos videos ustedes puedan entender un poco más de esto. Si es que se fijan aquí, yo voy a extender la consulta HTTP y vamos a abrir este mensaje y vamos a descubrir qué es lo que finalmente viene acá adentro. El protocolo HTTP, los datos de HTTP son estos que están aquí. Bien. Se generó una consulta GET hacia un recurso denominado Sleeping JPG utilizando la versión 1.1 de HTTP hacia el host netlearning.cl y aquí hay información relativa a la codificación, a información específica de cómo funciona HTTP y algún tipo de lenguaje, etcétera, etcétera. Todo esto es HTTP. Bien. Si ustedes van aquí y hacen clic, van a poder, bueno, en este momento la página está en blanco, pero inmediatamente se abrió una consulta hacia el servidor de destino. ¿Bien? Ok. Por favor, no pierdan de vista ustedes en sus computadores esta parte de acá, que es lo que se capturó con Wireshark. Si es que quieren capturar más tráfico, ustedes simplemente van aquí a las opciones de captura. Esta no es exactamente la interfaz que ustedes verán en Windows, pero es muy similar. Simplemente ustedes tienen que seleccionar
la tarjeta de red que están utilizando en este momento. Yo estoy conectado a una red Wi-Fi con estas direcciones IP que son privadas, ¿cierto? Y simplemente selecciono Start. Y en este momento mi máquina está trabajando a muy alta velocidad en Internet y vemos el intercambio de paquetes de conexión que hay aquí. Ustedes pueden en cualquier momento detener esto y poder analizarlo. Si le hacen doble clic pueden hacer un análisis más profundo. Bien, en Windows es exactamente lo mismo. Bien, decía que teníamos que ver esto de aquí. Vamos a abrir este mensaje de acá. Ok, esto es lo que viene dentro de un mensaje HTTP, finalmente. Entonces, vamos a avanzar aquí. No pierdan de vista ese archivo, ya vamos a ver de qué se trata. Mientras tanto, vamos a explicar lo siguiente. HTTP es un protocolo que ya hemos visto varias veces, que se llama Hypertext Transfer Protocol, y también tiene una variante que es HTTP, más bien SSL sobre HTTP, y SSL significa Secure Socket Layer, o capa de socket seguro, y es la responsable de ofrecer criptografía a las conexiones HTTP. Bien, ¿recuerdan esto de la capa de aplicación? Esto es súper importante que ustedes nunca lo olviden. HTTP va de la mano con el puerto 80 del protocolo TCP, mientras que HTTPS va asociada al puerto 443 de TCP. Hoy en día están vigentes prácticamente dos versiones de HTTP, la versión 1.1 y hace muy poquito, en mayo de 2015, se habilitó la versión 2 de HTTP, mientras que la versión 1.0 se podría considerar ya un poco más obsoleta. Este protocolo está definido en una serie de documentos llamados RFC. ¿Qué son los RFC? Los RFC se denominan Request for Comments o solicitud de comentarios. Ajá. Los RFC son documentos generados por una institución llamada Internet Engineering Task Force, Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet. ¿Ya? Es un nombre bastante power, si ustedes lo quieren así, es un nombre como bien importante, Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet. La IETF es un consorcio formado por múltiples empresas, por múltiples instituciones a nivel mundial, por gente muy capacitada, muy experta, y que se encarga de definir estándares. Estándares. ¿Qué estándares? Bueno, desde la capa 3 hacia la capa 7 del modelo OSI, o en el modelo TCP/IP, desde la capa de Internet a la capa de aplicación, los estándares son definidos por el IETF, mientras que en las capas inferiores, en la capa de enlace datos y capa física, tenemos al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, o el IEEE, que genera estándares de la capa 2 y capa 1. Bueno, IETF, cada documento que ha sacado a Internet, cada protocolo, va documentado mediante un RFC. Y estos son los códigos. RFC 1945 fue el que definió la primera versión de HTTP, mientras que el RFC 7540 es el último que está vigente. Bien, si ustedes tienen alguna duda de cómo funciona algún protocolo estándar, por ejemplo, DNS o IP version 6, cualquier protocolo que sea estandarizado, pueden directamente consultar el documento oficial de ese estándar, que son los RFC. ¿Bien? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre HTTP y HTTPS? Básicamente tenemos la capa de aplicación del modelo TCP/IP, la capa de transporte y la capa de Internet o la capa de red, como habitualmente la llamamos, ¿cierto? Y aquí tenemos la capa de Internet, la capa de transporte y aquí tenemos la capa de aplicación en estas dos de acá. La diferencia está en que los paquetes que se utiliza HTTPS se agrega una capa extra de seguridad que puede ser SSL, como veíamos Secure Socket Layer,
o TLS, Transport Layer Security o seguridad de la capa de transporte. Bien. La idea es que los mensajes que viajan por la red y que son enviados por HTTP ahora van totalmente ocultos por métodos criptográficos, dándonos a nosotros absoluta seguridad de que el tráfico entre medios nadie lo va a interceptar. Mientras que HTTP es un protocolo que carece de cualquier tipo de seguridad incorporada, por lo tanto es fácilmente espiable y fácilmente interceptable, lo cual hace que sea bastante peligroso de utilizar hoy en día. Bueno, ¿cómo funciona esto? HTTP tiene varios métodos, así lo denomina el protocolo, son distintas formas de funcionar, dentro de los cuales identificamos principalmente dos métodos importantes. Tenemos el método GET y tenemos el método POST. ¿Bien? Existen otros también que en realidad no nos corresponde a nosotros analizarlo en este momento, pero el método GET, que en inglés significa solicitud, es cuando se le envía una consulta desde un cliente a un servidor solicitando información. Es decir, que el cliente envía una consulta HTTP y le dice al servidor, envíame tal información, tal archivo que yo te estoy pidiendo. En este caso, por ejemplo, si vemos esta consulta que aparece aquí, netlearning.cl, podemos ver que el método GET está solicitando el archivo inicio.php y este archivo tiene los siguientes parámetros: que el user es igual a admin y el curso es igual a 60. Y la versión de este protocolo es la versión HTTP 1.1. Esta consulta está dirigida al host netlearning.cl. El user agent, que es más bien el browser, el navegador que usó el cliente, es una versión de Mozilla. Y dentro de la transacción se aceptan todo este tipo de formatos: XML, texto, HTML, imágenes, etc. Bien, la codificación puede ser con compresión gzip y utilizando los idiomas inglés y español. Algunas consultas, algunas consideraciones especiales de este protocolo pueden ser la cantidad de segundos de keep alive y el tipo de conexión que se está usando. Esto que ustedes están viendo acá es exactamente lo mismo que nosotros acabamos de capturar aquí en Wireshark. Como ven, la consulta fue un GET hacia un recurso llamado sleeping JPG, es decir, una foto. Y aquí pueden ver que se generó en este caso con una versión del navegador Mozilla 5 de Mac OS X. La verdad es que da bastante información que quisiera yo ocultar un poco, pero bueno, esto es parte del estándar HTTP, ¿verdad? Así es que en el método GET lo que hace el cliente es decirle al servidor, por favor envíame esta información. Quiero solicitar, quiero obtener. GET. Bien. Existe otra forma de trabajar con los datos que se llama HTTP POST. ¿Bien? POST. ¿Qué es HTTP POST? Es un método, es una forma de trabajar con HTTP, esta vez para enviar datos al servidor. No para solicitar, sino que para enviar. Generalmente los formularios, cuando ustedes entran a un sitio web, y dice, ingrese su usuario, ingrese su password, y aquí hay un botón que dice OK. Usted cuando aprieta el botón OK, lo que se está haciendo es que el cliente envía una conexión de tipo HTTP POST, porque está enviando datos. Y si analizamos un poco la diferencia, aquí hay un error. Ese error de aquí debería ser POST. ¿Sí? Ahí es POST, no es GET. Si se fijan, hay una leve diferencia con el método GET. No sé si alcanzaron a verla. Nuevamente. Fíjense los parámetros. En el método GET, los parámetros de conexión o la información más interna del protocolo va directamente en la URL, en la dirección del navegador. Mientras que con el método POST, la información va dentro del cuerpo del mensaje. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se aplique seguridad
al protocolo HTTP mediante HTTPS, estos datos van a ir securizados, van a ir encriptados por la capa de seguridad que está usando HTTPS, mientras que en realidad en el protocolo, en el método GET, eso se envía directamente en la URL de la conexión. Eso es simplemente las dos formas de funcionar. Ustedes tienen que recordar para los exámenes que están rindiendo que HTTP funciona evidentemente en el puerto 80 y que tiene el método GET y el método POST. Más allá de eso, está fuera del alcance de la mayoría de las certificaciones que son de red. ¿Cómo funciona HTTPS? HTTPS es un protocolo que a nosotros nos ofrece seguridad. Bien, seguridad quiere decir que los datos que se intercambian entre un cliente y un servidor van a estar seguros por si alguien los quiere interceptar. Hay algunas personas que confunden un poco esto y aseguran que el hecho de que exista una conexión de tipo HTTPS hace que los datos o los sistemas en realidad sean prácticamente inhackeables. Y la seguridad de HTTPS no va por ese lado. La seguridad de HTTPS va por proteger esta información la información que viaja, ahí sí, la información que viaja desde un cliente a un servidor. Entonces, si el usuario va a enviar su usuario y password, por ejemplo en una conexión bancaria, si lo hace a través de HTTP, puede haber alguien entre medio de la red que ejecute un software como Wireshark, como nuestro analizador de tráfico que vimos acá. Y puede evidentemente entrar a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Entonces HTTPS, al cifrar esta conexión, está protegiendo nuestros datos de alguien que quisiera espiarlos. No evita que alguien pueda capturar esa información, pero sí evita que lo que va adentro se pueda descubrir y puedan espiar nuestros datos que van viajando ahí. ¿Cómo funciona HTTPS? HTTPS se basa en el concepto de clave pública y clave privada. Para poder explicar esto en más fino detalle, tendríamos que entrar a explicar conceptos propios del cifrado de datos, de la criptografía. Pero básicamente, un ejemplo muy sencillo, es que existen dos tipos de criptografía. La criptografía simétrica, y la criptografía asimétrica. Bien. ¿En qué consiste esto? La criptografía simétrica es cuando se intercambian datos seguros de un lado a otro, pero el usuario 1 tiene una clave y el usuario 2 tiene la misma clave. Con la clave, bien digo que se cifraron los datos en el emisor, la misma clave se utiliza para descifrar los datos en el receptor. Eso se llama criptografía simétrica. Eso puede ser seguro, pero se corre el riesgo de que alguna de las dos partes pueda pasar o involuntariamente a través, por ejemplo, como lo hacían en la antigüedad, en las guerras, a través de la tortura, pueden soltar la clave que cifraba los mensajes de un ejército a otro y finalmente la seguridad se rompe completamente. Bueno, para solucionar ese terrible problema, hoy en día nuestros ingenieros y matemáticos desarrollaron la criptografía asimétrica. La criptografía asimétrica es absolutamente segura hoy en día y significa que los datos que se envían de un lado a otro se cifran con una clave X, pero la única manera de descifrarlos es con una clave Y. Estos son las claves públicas y las claves privadas. ¿Cómo funciona? Son realmente algoritmos matemáticos bastante avanzados y que generan dos números tremendamente elevados
que están relacionados entre sí. O sea, hay una relación matemática entre las claves públicas y privadas que permite hacer esto. Entonces, HTTPS se basa en el concepto de la criptografía asimétrica para funcionar. Y básicamente funciona de la siguiente manera. Este servidor de aquí genera dos claves, una clave pública y una clave privada. ¿Bien? Entonces, el cliente solicita el inicio de una sesión segura porque en el navegador se está utilizando aquí, como ustedes ven, HTTPS. ¿Bien? Entonces, el cliente solicita esta sesión segura mediante este protocolo y cuando este servidor recibe esa consulta en el puerto 443, que corresponde a HTTPS, el servidor va a responder no con los datos que se le están solicitando, no todavía, porque la conexión todavía no es segura, sino que el servidor va a enviar un certificado de seguridad. ¿Qué es lo que contiene ese certificado? Contiene la clave pública. La clave pública es pública porque lo ideal es que todo el mundo tenga esa clave. ¿Bien? Con la clave pública es imposible, matemáticamente es imposible romper el mensaje que está siendo enviado. Solamente sirve para cifrar los mensajes, para ocultarlos, pero no para descifrarlos. Por eso que los servidores guardan muy celosamente esta clave privada. Solamente queda ahí. Pero la clave pública se puede enviar a todos los usuarios que la soliciten. Y eso es justamente lo que hace el servidor. El servidor envía esta clave pública al cliente y una vez que este cliente tiene esa clave, él mismo genera una clave simétrica. Como vimos acá abajo, este mismo servidor, cliente, genera una clave simétrica, la encripta. Vamos a generar aquí el key NLA, Net Learning Academy. Ese es nuestro key. Cuando este usuario, esta máquina, este navegador genera esta clave, toma la clave pública que recibió del servidor y esta clave la oculta mediante esa clave pública, por lo tanto el resultado va a ser algo totalmente ilegible y se envía, en el paso 4, se envía de vuelta al servidor. ¿Ya? Ese servidor va a desencriptar esta vez la clave del cliente porque él se la está enviando, le está diciendo, oye servidor, para que podamos tener una sesión, aquí va mi clave, pero la única forma de descifrarla es con la clave privada internamente. Y de esa manera los datos se van cifrando de manera segura entre un lado y otro. Podemos ver esto en cualquier sitio web. Voy a abrir mi navegador aquí para compartir con ustedes. Por ejemplo, podemos abrir cualquier sitio web que sea HTTPS, si es que recuerdo alguno, bueno, Google. Ahí está, Google tiene HTTPS y aquí podemos ver que tiene un pequeño candadito y si nosotros vemos con el botón derecho, creo que aquí no lo puedo ver, tengo que ver un segundito. Ahí está, ahí está. Si ustedes ven aquí, al hacer clic en este candado, voy a ver una pestaña que se dice conexiones y voy a ver la información del certificado que se está utilizando. Y en este momento, voy a correr esto un poco ahí, ahí está. Estoy viendo un certificado generado por Google. Y aquí están los detalles de este certificado, tiene bastante información respecto a la empresa, quiénes son, dónde están. Y aquí vemos información ya un poco más técnica respecto a los algoritmos de cifrado. Y lo que les quería mostrar acá es que está la información de la clave pública. ¿Bien? Y aquí está la clave pública. Eso, son 256 bytes. Todo esto es la clave pública. Esa es la clave pública que envió en este caso el servidor de Google a mi navegador para que yo pueda cifrar o encriptar los datos y poder enviarlos de vuelta. Ustedes pueden consultar estas claves en cualquiera de los sitios web que aparezcan con HTTPS. ¿Bien? Ok. HTTP y HTTPS son dos protocolos sumamente importantes.
en nuestra vida diaria, ¿conviene aplicar seguridad HTTP siempre que se pueda para convertirlo en HTTPS? Eso siempre es válido. Y también les sugiero que se internen un poco más allá en estos protocolos, independiente que ustedes puedan estar estudiando netamente por una certificación. Espero que hayan podido resolver algunas dudas y hayan conocido algo nuevo de ambos protocolos correspondientes a la capa de aplicación. No se olviden de realizar el quiz que he dejado para ustedes debajo de este video, donde podrán practicar un poco las preguntas y respuestas de este mismo capítulo. Nos vemos en la próxima sesión.